Hola a todos los espectadores de Joaika Hoy. Seremos testigos de un momento muy especial en la historia de amor de Jung y Joaika. Después de un largo tiempo de estabilidad en el trabajo y en la búsqueda de tranquilidad, Jung ha decidido llevar a cabo un plan que ha guardado en su corazón desde hace mucho: proponerle matrimonio a Joaika. Pero esta no es una simple propuesta, sino la culminación de recuerdos, esperanzas y también preocupaciones sobre un futuro juntos. ¿Aceptará Joaika esta propuesta? ¿Llegará realmente a celebrarse su boda? Esa es la pregunta que no solo Jung, sino también todos nosotros estamos esperando responder. No olvides darle like y suscribirte al canal para apoyarnos, y sigue viendo el video para descubrir cómo continúa esta historia. Ese día Jung acababa de regresar de un largo viaje de trabajo, llevando consigo una pequeña maleta. Después de estabilizar su trabajo, se sintió más tranquilo y decidió hacer algo que había estado planeando desde hacía mucho. A lo largo de los años, Jung siempre había sentido que le faltaba algo, una razón para seguir adelante, un amor lo suficientemente grande para compartir cada momento de la vida. Y la persona en la que pensaba no era otra que Joaika, la chica que siempre estuvo a su lado superando juntos tantas dificultades. Era una tarde hermosa. Jung invitó a Joaika al café al que solían ir para charlar. En ese momento, Joaika estaba algo nerviosa porque él rara vez tomaba la iniciativa para invitarla a algún lugar. Un encuentro tan inesperado la hacía sentirse preocupada. ¿Qué pasa, Jung? ¿Estás en silencio y no dices nada?, preguntó Joaika, su rostro lleno de preocupación, pero también de interés. Jung sonrió ligeramente, miró a los ojos de Joaika, con una mirada que reflejaba sinceridad y amor. «Quiero compartir algo contigo», dijo en un tono cálido pero algo extraño, como si estuviera a punto de vivir un momento importante en su vida. Joaika se quedó en silencio esperando sus siguientes palabras, y entonces, cuando pensaba que iba a escuchar una conversación común, Jung abrió una pequeña caja negra revelando un brillante anillo. «Tú serás la persona con la que quiero pasar toda mi vida, amarte, compartir y cuidarte. Joaika, ¿te casarías conmigo?». En ese momento el corazón de Joaika latió más rápido que nunca. No podía creer lo que acababa de escuchar. La pregunta rondaba en su cabeza: ¿esto es real? No pudo contener su emoción, balbuceando: «Jung, ¿realmente quieres casarte conmigo?». Mientras tanto, Jung tomó su mano, su mirada llena de esperanza, esperando una respuesta. Más que nunca, Joaika sintió la sinceridad en su propuesta, pero su corazón también estaba lleno de dudas. ¿Está lista para entrar en un matrimonio, una vida que nunca imaginó de forma clara? Tal vez necesitaba más tiempo para pensar y tomar una decisión. Después de la emotiva reunión, Joaika regresó a su casa con su corazón aún lleno de pensamientos sobre la propuesta de matrimonio que Jung le había hecho. No podía borrar la imagen de Jung frente a ella, con el anillo brillante en la mano, su mirada llena de esperanza. Ese sentimiento la conmovió, pero también la dejó confundida. ¿Estoy lista para una vida matrimonial?, se preguntó a sí misma, con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Durante esa noche, Joaika intentó encontrar la respuesta dentro de sí misma. No pudo dormir. Las preguntas seguían repitiéndose en su mente. «He amado a Jung lo suficiente como para pasar toda mi vida con él. Tengo la confianza necesaria para construir una familia feliz con él». Las imágenes de Jung de los recuerdos hermosos que ambos habían compartido volvieron a su mente. Pero luego, las preocupaciones sobre el futuro la hicieron no poder tranquilizarse. Temía que la vida después del matrimonio no fuera como lo había imaginado. Las dificultades, los cambios en el trabajo, en la vida, podrían poner a prueba su amor. Y se preguntaba si tendría la fuerza suficiente para enfrentar esos desafíos. Las largas noches pasaron y Joaika sintió que necesitaba un tiempo de reflexión para encontrar la respuesta. Había pasado por relaciones imperfectas, fracasos sentimentales que la hicieron ser más cautelosa que nunca.
Para ella, el matrimonio no solo era una promesa, sino una responsabilidad, un compromiso a largo plazo que no podía tomar a la ligera. Huayca no podía compartir estos pensamientos con nadie porque sabía que nadie podía ayudarla a responder las preguntas que tenía en su corazón. Había pensado muchas veces en encontrarse con Hung y hablarle sinceramente sobre sus dudas, pero temía que eso lo decepcionara, que lo lastimara. Huayca no quería perder su amor, pero tampoco quería entrar en un matrimonio del que no estaba segura. En un momento de tranquilidad, se sentó junto a la ventana mirando las estrellas en el cielo nocturno. Se preguntó, ¿tendré suficiente valor para tomar esta decisión? En ese momento realmente sentía que estaba en una encrucijada. Cada decisión podía cambiar su vida para siempre. Y sabía que solo ella podía encontrar la respuesta más precisa para sí misma. Al día siguiente, Hung llamó a Huayca, pero ella no pudo contestar de inmediato. Su corazón seguía lleno de pensamientos confusos. Hung, con toda su paciencia y amor, no apresuró a Huayca. Sabía que esta decisión no era fácil para ella. Todo requería tiempo para que Huayca encontrara la respuesta para sí misma. Por la tarde, cuando Hung la citó en el parque, el mismo lugar donde solían hablar hasta altas horas de la madrugada sobre el futuro, Huayca supo que este momento no podía esperar más. Necesitaba aclarar todo. Respiró profundamente tratando de calmarse y decidió ir a verlo. Cuando Huayca llegó, vio a Hung sentado en un banco, su rostro algo cansado pero con una expresión amable. Sabía que él ya había estado esperando por un largo rato, y en ese momento Huayca se dio cuenta de que el amor de Hung por ella era genuino. Pero ¿podría ella responder a ese amor con una respuesta firme? Hung la miró sin interrumpirla. Sabía que Huayca necesitaba espacio para resolver sus sentimientos. Lo entiendo. No quiero que hagas nada para lo que no estés lista, dijo Hung, su mirada reflejando comprensión y paciencia. Huayca se sentó junto a Hung mirándole a los ojos. He pensado mucho y no quiero que sea un momento impulsivo. Quiero estar segura de que siempre seré la persona que esté a tu lado para superar todas las dificultades para compartir la vida contigo. Necesito saber que nuestro amor será lo suficientemente grande para superar cualquier desafío. Hung asintió con la cabeza, su mirada brillando con determinación. Te esperaré, Huayca. No quiero que nada sea apresurado. Solo quiero que realmente te sientas lista y cuando lo estés, estaré aquí. En ese momento, Huayca sintió la paciencia y el amor genuino en las palabras de Hung. Entendió que no necesitaba apresurarse, pero lo importante era que ambos estuvieran dispuestos a enfrentar los desafíos de la vida. Y lo más importante, se dio cuenta de que si había una persona en la que confiaba y con la que quería compartir su vida, esa persona era Hung. Días después, Huayca decidió invitar a Hung a una cafetería familiar, el lugar donde solían tener dulces conversaciones, compartir historias sobre la vida, sueños y planes a futuro. Hoy el ambiente en la cafetería era algo diferente. Huayca había decidido que necesitaba una respuesta clara para el amor de Hung y también para ella misma. Se sentó frente a Hung, mirándolo con una mirada seria pero llena de calidez y aprecio. Hung, he pensado mucho, no porque no te ame, sino porque quiero estar segura de que siempre estaré a tu lado, que seré la persona que camine contigo en todos los desafíos, en las alegrías y en las tristezas. Quiero amarte, quiero construir una familia contigo, pero también quiero que este amor sea verdadero, duradero. Hung miró a Huayca, vio en sus ojos sinceridad y determinación de la mujer que él amaba. Tomó su mano y suavemente dijo, «Sabes, no importa cuántos desafíos o dificultades haya, siempre estaré a tu lado. He esperado este momento, me he preparado para un largo viaje contigo». Huayca sonrió sintiéndose mucho más aliviada. Sentía como si una carga pesada en su corazón hubiera sido liberada. Aunque sabía que la vida traería muchos desafíos, también se dio cuenta de que mientras estuvieran unidos, el amor y la paciencia los ayudarían a superar todo. Hung era la persona con la que quería pasar toda su vida.
Con esa determinación, Hoaika metió la mano en su bolso, sacó el anillo que Jung le había dado antes y lo puso sobre la mesa frente a él. Jung, he pensado mucho y estoy lista. Acepto ser tu esposa. Esas palabras sonaron formales pero dulces como una promesa entre dos corazones. Jung no pudo contener sus emociones. Tomó la mano de Hoaika, sus ojos llenos de emoción, su boca sonriendo. Gracias, Hoaika. Prometo cuidarte y amarte por toda mi vida. Juntos construiremos una familia feliz, un futuro pleno. Ese momento fue como un hito marcando el inicio de un nuevo viaje en sus vidas. Hoaika y Jung ya no dudaban ni se preocupaban más. Juntos habían tomado una decisión, habían hecho una promesa de estar juntos en todas las subidas y bajadas de la vida. Poco después, ambos comenzaron a planear su boda. Los preparativos para el gran día comenzaron a ponerse en marcha. La familia y amigos estaban emocionados por esperar el día en que oficialmente se convirtieran en marido y mujer, construyendo una familia feliz con amor verdadero y una sólida compañía. La boda de Jung y Hoaika no fue lujosa, pero estuvo llena de amor y calidez. Amigos, familiares y seres queridos estuvieron presentes para presenciar ese momento sagrado. Se dieron los mejores deseos, sonrisas felices y compartieron la alegría en ese día especial. Desde ese día, la vida de Jung y Hoaika comenzó un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza y promesas, donde construirían una familia juntos, superarían todas las dificultades y disfrutarían de las pequeñas alegrías de la vida. Su amor, después de todas las pruebas, finalmente fue confirmado por una promesa firme. Chào các bạn khán giả của Hoài Ca. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của Hùng và Hoài Ca. Sau một thời gian dài ổn định công việc và tìm kiếm sự bình yên, Hùng đã quyết định thực hiện một kế hoạch mà anh đã ủ bấy lâu, cầu hôn Hoài Ca. Nhưng đây không chỉ là một lời cầu hôn đơn thuần, mà là sự kết tinh của những kỷ niệm, những hy vọng và những lo lắng về một tương lai chung. Liệu Hoài Ca có đồng ý với lời cầu hôn này, đám cưới của họ sẽ thành hiện thực hay không? Đây là một câu hỏi mà không chỉ Hùng mà cả chúng ta đều đang chờ đợi câu trả lời. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi, cùng theo dõi video để khám phá diễn biến tiếp theo trong câu chuyện của họ. Ngay trong khi Hùng mất trở về từ chuyến công tác dài, sau khi ổn định công việc, anh cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm và quyết tâm thực hiện một điều mà mình đã ấp ủ từ lâu. Trong nhiều năm qua, Hùng luôn cảm thấy mình thiếu một cái gì đó, một lý do để vững bước, một tình yêu đủ lớn để cùng nhau chia sẻ một khoảnh khắc trong cuộc sống. Và người anh nghĩ đến không ai khác chính là Hoài Ca. Cô gái vẫn luôn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua biết bao khó khăn. Mời Hoài Ca đến một quán cà phê mà hai người từng đến để trò chuyện. Lúc này tâm trạng của Hoài Ca hơi lo lắng vì anh ít khi chủ động hẹn cô đi đâu. Một buổi gặp gỡ bất ngờ như vậy khiến cô không khỏi băn khoăn. Hùng khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Hoài Ca, ánh mắt chứa đựng sự chân thành và yêu thương. Giọng anh trầm ấm nhưng cũng phần lạ lẫm, như thể ai đó chuẩn bị cho một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình.